Buenas. Déjame para compartir pantalla para empezar. Ok. Carlos, ¿podemos darle al doctor modo compartir pantalla, por favor? Agradecemos a Carlos que nos colabora en el host. Él se encuentra en Estados Unidos, pero desde allá nos apoya en esta parte. Listo. Ok, Doc. Listo. Buenos. Desde aquí, tenderle un cordial saludo a todas las personas que a esta hora ya están conectadas. Vamos a hablar en los próximos minutos de una cosa que es muy importante y es entender cómo es que este virus, puede matar a las personas y cuáles son las personas que están realmente en riesgo. Denme un segundito para yo hacer algo aquí. Que no, para ver cómo les comparto mi audio. Nuevamente les digo a todos los invitados que se queden hasta el final de la conferencia. Hoy también tenemos sorpresas de parte del doctor al final de la conferencia. Entonces vamos a explicarles de qué se trata. Vamos a lanzar la conferencia de hoy en noche, que va a estar muy interesante también. Así que vamos a poner mucha atención y nos vamos a quedar hasta el final. Bueno, ahora sí creo que me ven. Listo, bueno, perfecto. El coronavirus es una enfermedad que tiene implicaciones sistémicas. Es un virus más peligroso que el virus de la gripa, aunque muchas personas en las redes sociales, hay mucha gente que no es médico, otras personas que son médicas, que tienen algunos conflictos con la industria farmacéutica, en fin, se vienen oponiendo a todo el desarrollo científico de esta pandemia, haciéndole ver a las personas que pueden salir a la calle y que definitivamente no les va a pasar nada, porque es una mentira el coronavirus. Sin embargo, yo veo las estadísticas ahí, lo que pasó en el día de hoy, el crecimiento que ha tenido en la última semana en Bogotá, el crecimiento que ha tenido en Barranquilla, eso es un desastre. Acabo de recibir una noticia que se murió un compañero de cuidado intensivo en Bogotá y todos los días pasa lo mismo. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a cuidarnos. Todos estamos en riesgo, sobre todo los médicos como yo, que atendemos pacientes con coronavirus y que estamos ahí de frente a la muerte y a la infección. Entonces, esto es un virus que tiene letalidad, muy mortalidad, es un virus agresivo que a pesar de que un 80% de las personas pueden estar asintomáticos, que tiene varias fases de la infección, hay un porcentaje pequeño, un 15% que pueden necesitar hospitalización y un 2% que se pueden morir. Pero la cosa es que tú no sabes quién se va a morir. Entonces, ahí el problema. Se ha visto que las personas que tienden a morirse son las personas que tienen más factores de riesgo cardiovasculares, están más inmunocomprometidos, tienen más de 65, 70 años y tienen una cantidad de conflictos en sus arterias, en su corazón, que tienen muchas patologías ahí, enfermedad coronaria, cardíacas, en fin. Esos pacientes muestran una mayor índice de complicaciones. Los pacientes con EPOC, los fumadores. Entonces, de una u otra manera, son pacientes que tienen complicaciones cardiovasculares. La hipertensión es una de las que presenta más problemas en este tipo de pacientes. O sea, yo diría que de toda la hipertensión es el que presenta más problemas seguidos de la diabetes. Entonces es importante que nosotros aprendamos a cuidar al adulto mayor
que casi siempre por endurecimiento de las arterias tiene hipertensión arterial sistólica. Entonces, el adulto mayor está en gran probabilidad de tener un desenlace fatal si contrae infección por coronavirus. De ahí que los adultos mayores, sobre todo los que tienen más de 70, no se dejan salir a la calle. Y hay que aislarlos porque es una población que está en muchísimo riesgo de morirse si hace este tipo de problemas. Entonces, estamos en una pandemia definitivamente, en algo muy complicado, muy terrible. Ustedes ven en esta ilustración de la diapositiva que prácticamente el coronavirus puede afectar muchas cosas. Puede afectar los pulmones, puede afectar el cerebro. Ustedes miran ahí cómo genera cambios agudos, inflamatorios, progresivos en el pulmón, en corazón, intestinos, riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos enfrentándonos a un problema sistémico que puede acabar con la vida de las personas. O sea, esto no es un virus de la gripa inocente, sino que es un virus que mata a las personas. Y fuera de eso, que no tenemos vacuna, que ese es el otro problema que nosotros tenemos, que no hay vacuna. Ustedes miran acá en esta diapositiva la manera como el virus entra y empieza a duplicarse, ¿verdad?, dentro de la célula. Él entra, miren cómo entra a la célula a través de esto que ustedes ven acá. Entra a través de una molécula compleja, que es un punto que está en la célula. Es ese punto donde actúan drogas como el losartán. Ustedes saben, por ejemplo, que el losartán es una de las drogas que más toman pacientes. El captopril, el enalapril. Los receptores, que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que son unos receptores que están en la célula. Los receptores son proteínas que están en la célula. Ustedes la ven ahí. Cómo él se pega en esa proteína, hace contacto con ese receptor, y entonces hay una cosa que se llama down regulation. O sea, es como que el virus entra a la célula, o sea, entra al citoplasma de la célula, al interior de la célula donde empieza a replicarse. La mala noticia es que este receptor es todo el organismo. Entonces, si este receptor, si esta molécula, que el virus utiliza para anclarse, está en muchas partes del cuerpo humano, entonces el virus tendrá muchísimas puertas por donde entrar y producir el problema. Y ahí es el problema que tenemos nosotros. Por eso es que el virus produce tantas manifestaciones de infarto, de pulmón, de la piel. ¿Por qué? Porque hay demasiados receptores para que esto pase. Entonces, el virus empieza a producir todo este cuadro que nosotros vemos acá, que se produce también en el pulmón, y da una infección en algunos asintomáticos, en los otros leve y en los otros severa. Una afectación de todos estos órganos. El riñón no escapa a ello, generando un cuadro de inflamación muy, muy importante, generando un cuadro de inflamación. Y dentro de los vasos, generando todo un torbellino, un síndrome de interleuquina, que a la larga lleva a que posteriormente los vasos sanguíneos empiecen a taparse, sale mucho líquido dentro de los alvéolos, el pulmón se llena de líquido, el paciente entra en falla cardíaca, insuficiencia renal aguda, entra en falla respiratoria, y esto mata definitivamente al paciente. Entonces, vamos avanzando poquito a poquito para que ustedes vean. Miren en esta diapositiva, el virus tiene un receptor, el virus tiene una proteína que se liga con la célula. O sea,
Las células de pulmón, de riñón, tienen un receptor donde el virus se ancla. ¿Ya? Ese receptor es muy interesante porque ese receptor es el mismo que utilizan algunos antihipertensivos, como el losartán, como les decía, como el captopril, etcétera, etcétera. Entonces, ese punto de anclaje es muy importante en su comprensión de cómo es que el virus infecta a la célula y cómo es que produce los estragos en la célula. Entonces, una de las cosas que se dijo era que los pacientes que estaban tomando antihipertensivos como captopril, como losartán, etcétera, etcétera, estos medicamentos que utilizaban esta vía común del receptor de angiotensina 2 hacían que se sobrepusiera el receptor. O sea, que hubiera más receptores expuestos. Y si el receptor es el camino por donde entra el virus, ¿verdad? Y esto hacía que se aumentara el receptor, hipotéticamente en teoría, eso llevaría a que los antihipertensivos aumentaran la incidencia y la facilidad con que el coronavirus entrara. Eso fue una gran preocupación de la ciencia. Hace muchos días se debatía y se debatía y se debatía. Y se hizo muchos estudios. El problema es que los estudios de ahora son observacionales cortos. Entonces no tienen una validez científica contundente. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y todas las asociaciones mundiales, la europea, la americana, la latinoamericana, de hipertensión arterial dijeron, no hay que quitarle a los pacientes los medicamentos hasta que no se demuestre que eso sea no bueno para ellos o que eso vaya a producir efectos deleterios en su patología. Entonces, hoy por hoy, a pesar de eso en teoría, los pacientes que estén tomando losartán y captopril y enalapril y todo eso, y YK-2, deben seguir tomando su medicamento porque no hay una evidencia contundente de que esto haga que ellos se vayan a morir o se vayan a infectar por el coronavirus. Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿Eh? Eso fue algo que se debatió muchísimo en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y en todos los círculos científicos. Eso fue objeto de muchísimos webinars y conferencias y todo alrededor del mundo en los últimos 20 días. En el último mes ha pasado eso por todos lados. Pero ya se concluyó que definitivamente, hasta que no haya estudios más grandes, los pacientes deben seguir tomando su medicación. Bien. Cuando el virus entra al pulmón, produce una cantidad de cambios que son cambios progresivos. Este virus es tan terrible que nosotros podíamos tener un pulsosímetro. Hay pacientes que tienen lesiones pulmonares y están asintomáticos. De ahí que algunos médicos se pongan el pulsosímetro todos los días. Y si el pulsosímetro marca que tienen deficiencia en la oxigenación, entonces eso deben hacerse una placa de tórax, ¿no? O un TAC de tórax. Porque esos pacientes en 3, 4, una semana se les puede presentar el problema gravísimo. Entonces, fíjense que estos pacientes pueden tener un compromiso pulmonar más o menos asintomático. Más o menos asintomático. Entonces, y eso está clasificado. Las fases pulmonares, LH, etcétera, eso está clasificado como el coronavirus va produciendo una lesión progresiva dentro del riñón, dentro del pulmón, hasta que lleva al paciente a necesitar una ventilación mecánica. Entonces, eso es bien interesante cómo pasa. Por eso, aunque nosotros estemos asintomáticos, no podemos decir. Por eso es que algunas personas no entienden por qué que hay que colocarse cuando uno sale allá afuera, hay que colocarse el tapabocas. Porque usted puede estar hablando con una persona que tiene cantidades de coronavirus, que lo bota a chorro cuando se acerca donde usted, pero que no le duele nada. Usted va a un supermercado y la persona que está al lado le estornuda y le echa coronavirus hasta en las orejas.
pero la persona no tiene nada y está asintomática. Entonces, por eso que usted tiene que cuidarse, tiene que taparse los ojos y tiene que taparse la nariz y la boca, ¿verdad? No es que el coronavirus ande por ahí volando buscándola a usted. No. El problema es que si hay personas que están a menos de 2 metros de usted, esas personas son asintomáticas, que es el 80 y pico % de la enfermedad, y son posiblemente contaminantes para usted. Eso es muy importante que usted lo entienda, porque si no, usted hace como la mayoría de la gente que se pone el tapaboca en el cuello y se ríen de la norma, pero el coronavirus se ríe de ellos. ¿Sí? Hay mucha gente que hace eso. Usted la ve en la calle con el tapaboca en el cuello y riéndose a carcajadas del coronavirus. Entonces, ahí el problema. Por eso que estamos teniendo el problema que estamos teniendo. ¿Se va a presentar un pico en Colombia? Sí, y ya se está presentando. Porque la gente salió a la calle como si lo hubieran tenido 5 años amarrada en la mesa, en la pata de la mesa de su casa. La gente salió en una estampida a la calle. O sea, nunca habían estado en la calle. Nunca habían estado en un parque. Salieron a pelearse los unos con los otros, a atropellarse porque nunca habían estado en la calle. O sea, qué cosa tan impresionante somos los seres humanos. O sea, entonces esto va a llevar definitivamente a que mucha gente vaya a tener problemas por esta patología. Porque ahora salieron a abrazarse. Entonces, ese es otro de los problemas. Bien. Cuando estos pacientes empiezan a presentar trastornos de la oxigenación pulmonar, que es medido técnicamente por las personas que están atendiendo a estos pacientes en piso, presentando infiltrados pulmonares, son pacientes que empiezan a presentar una cosa que son alteraciones de la coagulación en la sangre. Son personas que empiezan a presentar proteína C reactiva elevada, problemas de funcionamiento hepático, alteración de la creatinina y el BUN, que son pruebas de funcionamiento del riñón. Cuando las personas empiezan a presentar todo eso y empieza dificultad respiratoria, ese paciente debe estar en una unidad de cuidados intensivos, porque lo que viene para él es muy complicado. Así que una de las cosas que hay que mirar es cuánto compromiso pulmonar tiene. Recuerden que en este momento, al día de hoy, no hay protocolos establecidos de tratamiento farmacológico del coronavirus que en estudios contundentes hayan demostrado efectividad. Entonces, recuerden que se utilizó lopinavir, ritonavir, ivermectina, anti-interleuquina 6, se utilizó ciclosporina, ciclofosfamida, han utilizado acitromicina, antimaláricos como hidroxicloroquina, como cloroquina. Hasta ahora, remdesivir, hasta ahora no ha habido uno que diga que yo me puedo tomar esta pepa y me puedo sanar del coronavirus. Entonces usted entiende ahora cuál es el problema. O sea, no tenemos, si usted se infecta, no tenemos ninguna droga para curarlo. Por eso cuando usted salga tiene que cuidarse, porque no tenemos ninguna droga para cuidar. Entonces las personas que hacen, no se cuidan en la calle y después salen a lo que está pasando en Barranquilla. Hay muchas cosas que ven a los médicos y le tiran piedra a los médicos, porque los médicos tienen la culpa del coronavirus. O sea, eso es una cosa terrible lo que está pasando. O sea, nosotros somos los que tenemos que cuidarlo y los médicos están haciendo su función y su labor. Eso es lo que hay que hacer, cuidarse, porque estamos peleando con un enemigo que nos está ganando la pelea, porque nosotros no podemos destruirlo a él. No tenemos ninguna droga que lo mate a él. ¿Sí me entiende? Y las vacunas, hay como 3 en fase de investigación avanzada en Estados Unidos, en Canadá, en China, pero hasta ahora están en fase de prueba. ¿Verdad? Ninguna ha demostrado en este momento que la podamos tener lista para el otro mes. Así que probablemente hasta finales de año vamos a estar en esta incertidumbre porque no vamos a tener una vacuna. Entonces depende de nosotros que nos cuidemos, depende del riesgo en que estemos
definitivamente para afrontar este tipo de virus. Usted se da cuenta que la gente ahora está en la calle. Usted se da cuenta que ahora le pasan por el lado personas a usted a toda hora. Casi que lo tropiezan en la calle y esas personas usted no las ve ni que tengan tapabocas ni que tengan cubiertos los ojos. O sea, estamos típico latinoamericano, típico colombiano. O sea, todo lo volvemos sonrisa, ¿eh? Y todo lo volvemos risa. Y las unidades de cuidado intensivo cada día con más personas. Miren lo que está pasando en el Amazonas, miren lo que está pasando en Barranquilla, ¿eh? En todas partes donde la gente se relaja va a haber problemas. Miren lo que está pasando en Cartagena, ¿entiendes? En los barrios más bajos de Cartagena, porque el nivel educacional en esos barrios es más bajo y entonces la gente hace pachangas, se ponen a tomar cerveza y se esconden de la policía porque piensan que se están burlando de la policía. O sea, es increíble que eso pueda pasar, que uno no puede entender que es una enfermedad que lo va a matar a uno, ¿eh? Y entonces eso está pasando en las ciudades de Colombia. Y no es raro, porque el nivel cultural de nuestro país es muy bajo. Entonces eso hace que nosotros no entendamos a veces lo que pasa y nos expongamos innecesariamente. O sea, somos un pueblo que no tiene un nivel de educación alto, como los pueblos de Europa, como otras partes. Sin embargo, miren lo que pasó en España, miren lo que pasó en Italia. O sea, inicialmente cuando el virus sale de China, se relajaron porque pues ellos no pensaban que fuera una cosa, ellos pensaban que era una gripita. Y mira el costo tan alto que tuvieron que pagar en Europa para que pudiéramos entender que esto es una cosa seria. Miren lo que pasó en Brasil. ¿Por qué? Porque se relajaron y dijeron que eso era una gripita. Y miren lo que pasó en Brasil. Miren lo que pasó en Ecuador. Entonces, cada vez que nosotros nos relajemos, vamos a tener problemas. Y ahora vamos a tener problemas porque todo el mundo salió a la calle. Eso va a ser un problema grande. Así que seguimos. Otra de las manifestaciones que se ven en este tipo de pandemias es el dolor abdominal y la diarrea, porque vamos a encontrar en este epitelio receptores que pueden hacer que el virus se ancle y que produzca este tipo de manifestaciones. Entonces, muchas de las personas que llegan van a llegar con una enfermedad diarreica aguda, con malestar general, y nos van a llegar con un poco de diarrea, de cólico y de fiebre y de malestar general. Entonces, si un paciente me llega con fiebre, con cólico, con malestar general y diarrea, ese paciente puede ser un paciente sospechoso de COVID. Y sobre todo si me dice que además de eso ha tenido una tosecita. Ese paciente toca dejarlo, hacerle la prueba y dejarlo porque ese paciente es un sospechoso de COVID. O sea, estamos en pandemia y cualquier cosa que tengamos que se parezca, nosotros tenemos que estar pendientes de eso para que no nos coja el virus y no estemos preparados. Eso lo vemos todos los días. Ahora que yo salga de aquí, voy a ir a un hospital donde hay por lo menos 5 personas sospechosas esperándome que yo llegue. Ahí están esperando. Eso llega a toda hora, los sospechosos de COVID, porque la gente allá afuera está en carnaval. Si usted sale a la calle, encuentra que la gente está en carnaval. ¿Sí? Es impresionante cómo nuestro país está muy por fuera de los estándares de lo que debe ser un país con educación. Bueno, yo quería poner esto porque hay muchas cosas que se ha dicho sobre los trastornos tiroideos y el coronavirus, pues hasta ahora no hay una cosa contundente que se diga que si yo tengo coronavirus, que si yo tengo hipotiroidismo o hipotiroidismo, enfermedad de Hashimoto, que es un hipotiroidismo inmunológico, o hipertiroidismo inmunológico, enfermedad de Gray, o cualquiera de las patologías del tiroides, yo realmente me vaya a morir si me da el coronavirus.
Lo que pasa es que la mayoría de estos virus hacen tiroiditis, subaguda y aguda. O sea, son personas que con un virus de la gripa puede generar una tiroiditis. La persona está normal y de pronto empieza a sentir dolor en el pecho, fiebre, escalofrío, malestar general, como si tuviera una gripa. Y es el virus que ataca ahí y puede producir una tiroiditis. Eso inflama la glándula. Si la inflama muy grande, puede generar hipotiroidismo residual post-tiroiditis. Eso puede pasar. Entonces, hasta ahora no se ha visto realmente que hay una gran susceptibilidad de que los pacientes con tiroides, o sea, estén o sea, tengan más probabilidades de que se vayan a infectar o de que se infecten se vayan a morir. No hay nada de eso, definitivamente en la literatura mundial, pero sí pueden hacer una tiroiditis y a menos que su problema de hipotiroidismo sea la expresión de otro problema inmunológico más grande que tenga el paciente, que lo induzca a tener inmunosupresión, no tiene por qué pensar que si yo tengo algo de tiroides, definitivamente es que ya me voy a morir por eso, sino que puedo tener una tiroiditis por el virus. Eso es muy importante. Bueno, pasemos rápidamente a otra cosa muy importante en este tipo de complicaciones, que es el impacto cardiovascular. Yo diría que es el impacto que produce más mortalidad. El impacto cardiovascular es lo que produce más mortalidad en las personas. Entonces, el virus, cuando impacta el sistema cardiovascular, se puede expresar de muchísimas maneras. Las personas pueden hacer un dolor en el pecho que parezca un infarto, pueden hacer miocarditis, las personas se les inflama el músculo cardíaco, eso se llama miocarditis. Las arritmias que se puedan presentar en este tipo de pacientes son bastante complicadas. El paciente puede ser falla cardíaca. Todas estas cosas se pueden presentar como impacto del virus en el sistema cardiovascular y en el corazón. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. O sea, que el virus puede generar un cuadro de infarto. Eso es muy importante y puede elevar los biomarcadores que se piden en la urgencia para pacientes hacerle diagnóstico de infarto, como la troponina. Esa troponina que dice que los pacientes que van a urgencia con dolor en el pecho están infartados, se pueden elevar en pacientes que tienen coronavirus o COVID o SARS-CoV-2, como lo queramos llamar. Entonces, eso es bien importante. Usted se imagina si el coronavirus impacta al sistema cardiovascular, a los vasos sanguíneos, a las arterias, al corazón, si él es capaz de dañar un corazón que está bueno, usted se imagina si el paciente ya lo tiene dañado, lo mata. Por eso es que es tan importante que las personas que tienen hipertensión arterial y las personas que tienen cualquier alteración, llámese falla cardíaca, llámese crecimiento del corazón, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, la arteria tapada, cualquier cosa de esa, predispone a un desenlace peor que si el paciente no tuviera esta patología. La mayoría de los pacientes con hipertensión arterial ya tienen alteraciones importantes en los vasos sanguíneos y en el corazón, lo cual los hace candidatos a tener un desenlace casi fatal o fatal cuando ellos tienen hipertensión arterial y cuando se ponen el coronavirus. Es decir, que el coronavirus ataca el corazón. Si tu corazón está sano, el coronavirus lo puede transformar en un corazón enfermo. Y después que pasa esta cosa, si logras sobrevivir, puedes quedar con una deficiencia en el corazón. Tú te imaginas si tu corazón, si tú eres un paciente que está siendo tratado por falla cardíaca por un cardiólogo y te da esto, te mata. Entonces, fíjate lo importante que es eso. Que tú sepas, ataca el corazón, protegerte, porque definitivamente vas a tener arritmias súbitas que pueden acabar con la vida del paciente. Bueno, eso es importante. Una persona que tenga fiebre, que tenga escalofrío, dolor en el pecho, que tenga tos y arritmia cardíaca súbita, ese paciente tiene un coronavirus y hay que hacerle las pruebas en urgencia. Entonces, fíjense que eso se parece a un problema cardíaco
y el paciente puede tener un coronavirus. Así que si tenemos un problema en la casa y el paciente tiene fiebre, la fiebre es una de las manifestaciones pues, más frecuentes en el paciente con coronavirus y la tos realmente. Entonces, por eso es que pues, en muchas partes ahora le toman la temperatura a los pacientes porque realmente la temperatura es muy importante en la presentación sintomática de este virus. Entonces, si uno tiene fiebrecita, le duele el pecho, empieza a toser, entonces es mejor consultar para que le hagan un triage de todos los exámenes y ver si tiene marcadores de inflamación agudo alterados. Ese paciente es un probable candidato a tener coronavirus. Hay que hacerle la prueba. Normalmente, la prueba hay que hacérsela cuando el paciente llega. La prueba de RT-PCR, que es una prueba molecular, solamente tiene una ventana muy pequeñita, por ahí de 2 días, 3 días. Es decir, que usted se la pueden hacer y que salga negativa. Pero realmente cuando usted llega a urgencia, casi todos los pacientes que tienen el virus, la prueba es capaz de evidenciar. La otra prueba posterior, a la semana, empiezan a elevarse la inmunoglobulina M, dando marcadores serológicos de inmunoglobulina del virus. Posteriormente, la inmunoglobulina M, que dice que la persona tiene la infección activa, empieza a bajar y empieza a subir la inmunoglobulina G, que dice que ese paciente ya no tiene la infección aguda, sino que ahora está teniendo inmunidad. Entonces, los pacientes que se recuperan tienen inmunoglobulina G elevada y tienen la PCR ya negativa. Tienen 2 pruebas negativas, son pacientes que ya no tienen, están recuperados, pero tienen inmunoglobulina G elevada. Eso es algo interesante. Bueno, sigamos entonces. Los vasos sanguíneos son muy importantes en esta tragedia, porque dentro de los vasos sanguíneos hay una estructura que es el órgano, yo diría, más importante que tenemos todos nosotros. Es un órgano muy grande, muy grande. ¿Eh? Si nosotros lo pudiéramos abrir, o sea, si nosotros lo pudiéramos abrir este órgano, imagínense, si nosotros cogemos todos los vasos sanguíneos y sacamos el órgano que está pegado entre los vasos sanguíneos, cubriría 5 canchas de tenis. ¿Será grande? El endotelio es el órgano más extenso del cuerpo humano. Pesa 3.5 kilos, más que el hígado. Y desplegado llega a cubrir una superficie de 1.200 metros cuadrados. Pues esto lo tenemos nosotros entre los vasos sanguíneos. Y el problema es que este gran órgano de la economía, que es importante para que nosotros podamos estar vivos, se infecta por el coronavirus. Y los pacientes hipertensos tienen esto alterado. Los pacientes con problemas cardíacos lo tienen alterado. Entonces, ustedes pueden de ahí sacar conclusiones de que si este órgano está dañado y este órgano es susceptible de que le pegue el coronavirus, entonces, ¿qué va a pasar con los pacientes hipertensos y qué va a pasar con los pacientes que tienen complicaciones cardiovasculares? O sea, es uno de los órganos que uno más debería cuidar. ¿Cómo se daña el endotelio? Pues el endotelio se daña cuando usted come chatarra, cuando usted vive comiendo hamburguesa, cuando usted vive comiendo grasa, cuando usted vive comiendo grasa saturada, exceso de Coca-Cola. Entonces, en un proceso que demora 10, 15, 20 años, usted puede hacer su primer infarto. Y si usted empieza comiendo eso desde los 10 años, pues a los 30 años va a tener el primer infarto. Porque todo esto se dañó. ¿Y cuál es el problema? Que no tiene reversa. Usted no puede decir, señor cardiólogo, arrégleme el endotelio. No tiene reversa. Si se dañó, se dañó. El cardiólogo le puede dar un tratamiento para que usted esté ahí vivo un tiempo más, pero él no le puede recuperar otra vez los órganos. Entonces, es muy importante que nosotros seamos conscientes de la arquitectura como Dios hizo a los seres humanos.
O sea, tenemos un diseño prodigioso molecular que actúa en equilibrio con todos los sistemas para mantenernos nosotros vivos. Pero nosotros mismos podemos encargarnos de hacer eso. Entonces, todas esas dietas de origen animal tienden a producir grasas que pueden dañar el endotelio. Es como si nosotros hubiéramos nacido realmente para ser más vegetarianos que personas que consuman dieta de origen animal. Parece que preservamos más nuestros órganos cuando tenemos una dieta de frutas y verduras que cuando tenemos una dieta de sancochos y sancochos y sancochos. Porque entre sancocho y sancocho vamos tapando las arterias y nos vamos muriendo. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Pero ¿a cuántas personas les gusta comer frutas y verduras? A la mayoría les gusta comer son hamburguesas y Coca-Cola. Uno ve a los jóvenes comiendo hamburguesas y Coca-Cola. Yo no veo jóvenes comiendo verduritas y comiendo ensaladitas. Yo no veo a un joven al mediodía comiéndose una pera. Yo no veo a un joven comiéndose una manzanita. No. Vaya para que vea lo que la gente come. Bueno, entonces miren ustedes en esta gráfica otra gráfica para que ustedes vayan mirando realmente cómo es que el endotelio. Bueno, vamos avanzando. Dice que el endotelio sirve para regular el tono del vaso, es decir, la manera como el vaso se contrae. La permeabilidad vascular ayuda, porque hay cosas que atraviesan desde la sangre, atraviesan el endotelio. Él no es un ente muerto dentro del vaso, esas celulitas que están por dentro de los vasos, que tapizan los vasos, como si fuera un enchape, como si fuera un baldosín que va dentro del vaso. Esas células participan en los procesos de arteriosclerosis. Se ha visto que después que nosotros consumimos una comida llena de grasa, un sancocho trifásico, al rato hay problemas en el endotelio. Y se ha visto que posteriormente estas comidas copiosas en grasa se empiezan a pegar leucocitos, calcio y posteriormente plaquetas. Es decir, como si uno se muriera de sancocho en sancocho. Es interesante, ¿verdad? Como si estas comidas grasosas no estuvieran hechas para nosotros, ¿verdad? Y si usted sigue comiendo así, o sea, ¿a dónde va a terminar? En un infarto y en otro tipo de complicaciones. Porque una de las cosas que hace el endotelio es una modulación de la adherencia de leucocitos y plaquetas en la pared de los vasos. Si usted lo trata mal, lo tapa y lo daña, y hace enfermedad coronaria y hace infarto. Entonces, eso es una cosa importante que hace el endotelio. Otra de las cosas que se pueden presentar, infartos, que son muy frecuentes en este tipo de pacientes, en la clasificación tipo 2, etcétera, etcétera. Entonces, los pacientes van a llegar a cuidado intensivo y pueden presentar infartos con troponinas elevadas, etcétera, etcétera. Esto es otra de las cosas que yo le digo, la miocarditis. O sea, la miocarditis es una inflamación del músculo. O sea, el músculo se inflama. Así como cuando usted maltrata sus músculos haciendo carreras gigantescas y usted llega con los músculos adoloridos y hay un poquito de miositis, te duelen las piernas, así le puede pasar al corazón con el virus. Se puede inflamar. Y lo que pasa es que las miocarditis son más complicadas porque pueden generar falla cardíaca y pueden generar muerte en los pacientes. Entonces, fíjense que es la inflamación focal o difusa del tejido miocárdico del corazón con signos de necrosis tisular y o de degeneración celular de células miocárdica. ¿Qué quiere decir necrosis? Muerte de las células. O sea, puede generar necrosis como infarto. Pero eso es bien importante. Esto es un corte histológico visto al microscopio de un pedacito de la célula cardíaca donde tú ves que está infiltrada por una cantidad de linfocitos y glóbulos blancos que producen la inflamación. Así se ven, que parecen unas hormigas alrededor de los sitios que tienen eso. Lo que les comentaba, todo esto impacta el corazón, arritmias, fallas cardíacas, etcétera, etcétera. Bien. Pasemos a otra parte muy importante. Hay otro tipo de órganos
que tienen que ver con el corazón. Se ha escrito mucho sobre coronavirus y riñón. En el riñón se pueden producir alteraciones en los conductos por donde pasa la orina para pasar a la vejiga y salir al exterior. Cuando el coronavirus ingresa a través de los receptores que están en los túbulos renales, puede producir lesiones en todo el riñón. Eso puede hacer que la persona empiece a tener alteraciones en la creatinina, en el BUN, en el parcial de orina. Se puede presentar proteína, salida de proteína del riñón hacia la orina. Se puede presentar que haya más glóbulos rojos saliendo por la orina a través de glomerulonefritis. O los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos, que llegan con sepsis, que es una infección sistémica que está en el pulmón producida por coronavirus, los pacientes dejan de orinar. Y esos pacientes, cuando dejan de orinar, hay que conectarlos a una máquina de diálisis. Son pacientes que hacen una cosa que se llama insuficiencia renal aguda, que puede ser leve, que puede ser moderada o que puede ser severa necesitando diálisis. Entonces, el riñón, como tiene este tipo de receptores, es susceptible de que sea atacado por el virus o es susceptible de que él se vaya envuelto en la infección grande pulmonar que produce el coronavirus, como una manifestación sistémica de la infección, una manifestación generalizada de la infección que ya está en el pulmón. Entonces, esa infección del pulmón arrastra el riñón, arrastra la coagulación y arrastra un poco de órgano y hace un compromiso orgánico multisistémico con gran mortalidad. Entonces, eso es muy importante. Esto es lo mismo que veíamos en el corazón, pero entonces en el riñón, como si fueran unas hormiguitas, que son glóbulos blancos ahí, porque se producen tubulitis o inflamación de los túbulos renales. Y se produce una alteración severa del riñón y deja de funcionar. O sea, se infiltra porque todas estas células blancas llegan al riñón a ayudar y lo que hacen es que lo dañan más y producen una insuficiencia renal aguda. Y el paciente orina cero o poquito y hay que dializarlo. ¿Dónde uno ve este tipo de complicaciones? Uno ve este tipo de complicaciones en las unidades de cuidado intensivo. Los pacientes que van a unidades de cuidado intensivo. Ustedes ven aquí al lado derecho de la imagen, ¿verdad?, una máquina de diálisis. Entonces, los nefrólogos tienen una exposición realmente porque ellos están en las unidades de diálisis y en las UCIs haciendo acceso vascular. A mí me toca cada rato, varias veces en la semana, enfrentarme a este tipo de problemas, ir a las unidades de cuidado intensivo a conectar pacientes a las máquinas de diálisis, y eso lo tengo que hacer a través de un tubo que se coloca por el cuello y que va cerquita al corazón, y que entonces a través de ese tubo, yo hago que el paciente se conecte a una máquina de diálisis. Entonces, eso es una de las cosas que hay que evitar. Miren que la frecuencia de enfermos con COVID y síntomas digestivos, ustedes miran acá, por ejemplo, con síndrome respiratorio y digestivo 45%, por eso que los pacientes llegan con diarrea y tos cuando van a la urgencia. Con síntomas respiratorios sin síntomas digestivos un 42% y un 3% con síntomas digestivos sin síntomas respiratorios. Y sin síntomas digestivos ni respiratorios pueden llegar en un 10%. Entonces, son las diferentes manifestaciones estadísticas de cómo el paciente se puede presentar en la urgencia. Hay que tener definitivamente los oídos, los ojos abiertos. Uno de los órganos que contribuye también al problema es el hígado. De pronto no hay una manifestación hepática muy importante, pero sí hay una disfunción del funcionamiento del hígado, generando una cantidad de moléculas que son medibles en la sangre
y que le dicen a uno que el hígado no está bien, como transaminasas, como bilirrubina, como tasercalina, en fin. Hay unos marcadores biológicos que nos dicen a nosotros que el hígado no está bien en pacientes que hacen COVID y que están hospitalizados por COVID o que están en unidades de cuidado intensivo por COVID. Es decir, que el hígado, al tener ese tipo de receptores, también puede lesionarse. Otra de las cosas que se han visto son las manifestaciones cutáneas del COVID. Yo no voy a hablar de todas porque son demasiadas, pero por lo menos les voy a las más importantes. O sea, esta pandemia ha traído una cantidad de cosas interesantes. Se han visto lesiones de piel como si fueran urticarias, como rash, como erupción variceliforme con vesícula, etcétera, etcétera, que de alguna manera reflejan el compromiso del virus en la piel. Entonces ustedes van a encontrar toda esta cantidad de lesiones que ustedes ven acá en pacientes con COVID. Eso se puede presentar y lo hemos visto en pacientes. Todas estas lesiones se pueden presentar como manifestaciones cutáneas de pacientes con COVID. Algunas muy pruriginosas, mírenlas cómo se ven. Entonces, y eso está descrito en todas partes donde ha habido COVID, en todas partes. Las vesiculosas, miren. Todo esto se ha presentado y ha sido estudiado y hay muchas publicaciones sobre manifestaciones dermatológicas de los pacientes que tienen COVID. Entonces, los ojos también pueden comprometerse, ¿eh? Y lo que pasa es que habría que hacer un diagnóstico diferencial entre una conjuntivitis alérgica y una conjuntivitis que sea generada por un COVID. O sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Las personas normalmente que tienen rinitis alérgica tienen estornudos, se afectan ambos ojos. En el COVID tiende a afectarse más uno que otro porque el problema no es tan sistémico en ese momento, no es tan inmunológico como acá. Entonces, si la persona tiene antecedentes de rinitis, rinosinusitis, puede generar una conjuntivitis alérgica y puede llegar con el ojo rojo, y eso no necesariamente quiere decir que tenga un COVID. Pero si la persona me llega con un ojo rojo y a eso me llega tosiendo, y además de eso tiene diarrea, eso puede ser la expresión en el ojo de un COVID. Entonces eso es muy importante que nosotros lo vayamos mirando. Eso es bien importante. Bueno, vamos terminando poco a poco. Entonces fíjense cómo se puede presentar un COVID, como una conjuntivitis. Bueno, hablemos un poquito para terminar de esto, que ya le habíamos comentado algo. Lo que yo había dicho de estos medicamentos, o sea, las personas que están tomando medicamentos para la tensión arterial, si suspenden el medicamento, el paciente se descompensa, hace crisis hipertensiva y se puede morir o se puede infartar o puede hacer arritmia o puede tener enfermedad cerebrovascular o puede tener infarto cerebral, más frecuente hemorragias cerebrales si hace crisis hipertensiva. Por eso es importante que el paciente se siga tomando la medicación. Este es como una fotografía, así entre comillas, si podemos decirlo, de la molécula que está pegada a la célula. Las moléculas están pegadas a la membrana celular y se mueven pegadas en la membrana celular. Esa es una molécula, así es la molécula, así es el receptor que sirve de anclaje al virus. El virus se ancla en un receptor que tiene esta forma, esta configuración espacial. Los átomos y las moléculas tienen esta configuración donde el COVID se pega a la célula. Eso es bien importante. Ya estas cosas, algunos de ellos ya lo habíamos dicho, como las personas que tienen hipertensión, obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, tienen episodios más graves. Y que terminan en esto. Lo que habíamos comentado, que estos pacientes terminan haciendo arritmia y terminan muriéndose de infarto y terminan muriéndose de falla cardíaca. Sobre todo los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo. O sea, los pacientes que llegan a este tipo de atención en los hospitales y además de tener coronavirus, tienen problemas cardíacos, tienen problemas pulmonares,
han sido fumadores, son pacientes hipertensos, esos pacientes van a tener desenlaces peores que las personas que puedan llegar aquí por falla respiratoria aguda, pero que no tienen esas comorbilidades, porque el pronóstico va a ser mejor si no tienen comorbilidades que si las tienen. Entonces, ustedes ven que el espectro hable hacia cardiología, se abre hacia hipertensión y hacia tumores oncológicos. Las personas que están tomando medicamentos que lo inmunosuprimen, como los pacientes que han sido trasplantados de riñón, de corazón, etcétera, son pacientes que están inmunocomprometidos y que pueden tener desenlaces peores si se les pega el coronavirus. Los pacientes que tienen tumores y que están siendo tratados por oncólogos son pacientes inmunodeficientes y son pacientes que si se infectan van a tener problemas. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene cáncer, ese paciente hay que cuidarlo, porque ese paciente está inmunosuprimido, ya sea por lo que esté tomando la quimio o por la manera como su sistema inmunológico está en el piso, generado, por eso tiene cáncer realmente. El cáncer es un estado de inmunosupresión. Entonces, los pacientes que están con cánceres son pacientes de mucho riesgo para hacer desenlaces fatales cuando se contamina. Por eso es importante que uno tenga toma de atención, porque recuerde cuando dimos la charla de la atención como enemigo silencioso, o sea, a veces la atención no nos damos cuenta que tenemos la atención, a veces no sentimos nada, y sobre todo si estamos gorditos, en sobrepeso, y nosotros pensamos que no sentimos, que no tenemos nada, y seguimos comiendo hamburguesas y Coca-Cola, y estamos redonditos, cuando venga a ver, vamos a tener problemas. ¿Entiendes? Entonces nosotros no le paramos bola a las cosas hasta cuando ya se nos presentan en un estado más grande. Si usted tiene sobrepeso, eso es un problema, y tiene que tratar de bajar de peso, porque eso condiciona una comorbilidad cardiovascular. Eso, pues así muy rápidamente, a vuelo de pájaro, era lo que yo quería comentarle en esta tarde sobre las manifestaciones sistémicas de esta patología que es mortal y que sigue matando gente y que todavía no hemos llegado, por lo menos en Colombia, a un estado en que eso se pueda parar. Tendrían que pasar dos cosas. La primera es que el 60-70% de la población esté inmunizada para que podamos tener una barrera de detención del virus o que venga la vacuna. Son las dos únicas cosas que nos pueden ayudar en esta terrible, terrible pandemia. Hasta ahora no tenemos ninguna de las dos. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Se pasará mucho rato hasta que nosotros podamos salir a la calle sin ninguna protección y que podamos estornudar en los parques. Se pasará mucho rato todavía. Porque las vacunas están en fase de montaje, de experimentación, y eso se va a demorar unos meses. Y eso que hay muchos centros a nivel mundial que están tratando de hacer todo lo posible por desarrollar lo más rápidamente una vacuna. Así que les agradezco que estén ahí, que hayan estado ahí estos minutos. Espero que le hayan quedado claros los conceptos. Si no, pues podemos contestarle algunas preguntas, alguna cosa que podamos ayudarle y tratar de hacerle entender estos mecanismos fisiopatológicos que son un poco complejos, que son moleculares, que tienen que ver con moléculas y células que tenemos dentro de nuestro cuerpo y que pueden hacer que una persona se muera cuando se infecta de coronavirus. Yo le paso el micrófono a Claudia. Gracias, doctor. Muy amable por su intervención. Excelente, como siempre. Hay algunas preguntitas en el chat, doctor. Voy a comenzar a leérselas. La primera de Mayerlin Giraldo nos pregunta por qué ordenan que el uso del tapabocas si este resulta perjudicial para la salud por el tema de la hipoxia. ¿Cómo se debe usar para no infringir la ley y no dañar la salud? Pues yo le digo una cosa, no hay ningún estudio contundente que se haya hecho donde se diga que colocarse un tapabocas produce hipoxia y que esa hipoxia tenga que ver definitivamente con las personas. O sea, eso es más como una falacia médica realmente, más que un mito.
O sea, no hay hasta que no salga un estudio que diga las personas que se ponen tapabocas tienen un daño pulmonar. O sea, pero si usted no se pone el tapabocas, ¿usted qué le va a pasar? Usted se va a infectar de un virus y ese lo va a matar. O sea, yo veo en los hospitales gente que pasa todo el día con un tapabocas y llega a su casa y uno la ve hipoxémica. Y cuando se toman la saturación con un pulsosímetro, no están hipoxémicas. O sea, yo no he visto un estudio que diga que las personas que usan tapabocas por la mañana, por la noche están cianóticas y las tienen que dejar con oxígeno en los hospitales porque están hipoxémicas. No he visto ninguna. Eso es más una falacia que una realidad. O sea, las enfermeras salen por la tarde de turno, viven todos los días con su tapabocas y se van rosaditas para su casa. Ninguna se va hipoxémica, realmente. Lo que pasa es que uno puede tener un poco de molestia inicialmente, pero por los lados del tapabocas sale. Y hay algunos que ya tienen valvulitas, entonces esos todavía son mejores, porque son un poquito más cómodos para manejar la exhalación. Sí, bueno. Claro, ¿no? Definitivamente hay que usar el tapabocas. De Jorge Suárez, doctor, dice, ¿existe evidencia del uso de corticoides en las personas con mayores respuestas inmunes celulares? ¿Qué respuesta humoral para lograr la regulación de dicha respuesta? Sí, realmente, cuando la pandemia empezó, estamos hablando de España, cuando pasó de China, Italia, España, se vio que a las personas que se le colocaba corticoides aparentemente funcionaban mejor. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud dijo, mire, no autorizamos colocarle esteroides a las personas, sobre todo en dosis altas, porque eso puede conllevar a que las personas hagan una infección más grande. De hecho, los estudios chinos dijeron que ellos utilizaban esteroides en dosis bajas y por ahí por 6 días. ¿Verdad? Pero con mucho cuidado, los chinos que vivieron una gran pandemia, ellos no autorizaban que se usara esteroides en todos los pacientes. Y de hecho, hoy en día, eso no es una medida que esté aprobada de que a todos los pacientes que lleguen se les va a hacer esteroides. O sea, eso todavía no está aprobado en los protocolos de atención de los pacientes que llegan a unidad de cuidado intensivo. Mucha gente dijo que el COVID tenía una fase inflamatoria y una fase preinflamatoria y que a los pacientes que se le colocaba esteroides, sobre todo metilprednisolona, en la fase preinflamatoria, respondían mejor y no se agravaba. Eso se dijo cuando se vino el problema de los españoles. Pero realmente, para usar esteroides en este tipo de pacientes, hay que sopesar los riesgos y los beneficios, porque los esteroides pueden inmunosuprimir al paciente y pueden dar una respuesta negativa en este tipo de pacientes. Si uno va a utilizar los esteroides, debe saber en qué paciente los va a utilizar, cómo los va a utilizar y ojalá dosis bajas y ojalá por periodos cortos. Pero no hay estudios contundentes de esto que digan que los que le dan esteroides se salvan y los que no le dan se mueren. Ok, Doc. Hay algunas personas que de pronto tienen consultas específicas, son las que invito ahorita al final de la conferencia. Hoy el doctor nos dice, doctor, le agradecemos de antemano por todas las consultas que la semana pasada usted realizó de forma gratuita, todas las personitas que la solicitaron, y para el día de hoy vaya pensando si puede darnos algunas consulticas, así sean poquitas, para la semana que viene, porque veo personas que están escribiendo mucho, cosas muy puntuales. Una pregunta acá corta, doctor, por el Facebook Live nos pregunta Linei Salas, ¿puede uno tener coronavirus siendo asintomático y curarse sin tener ningún tratamiento? Sí, claro, claro. O sea, de hecho, la mayoría de las personas hacen eso. O sea, la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta que estaban infectadas por el virus. Ese es uno de los peligros, porque hay mucha gente infectada allá afuera que ni siquiera tiene ningún síntoma. Esas personas pasan la parte digamos en que el virus se pasa a las otras personas, pasan todo ese periodo de diseminación del virus a través de fosas nasales, 7 días, 8 días, el paciente empieza a excretar cantidades de virus por fosas nasales y por faringe, por los estornudos, y el sistema inmunológico controla eso y empieza a aparecer en la otra inmunidad específica, empieza a aparecer
los anticuerpos que son de inmunoglobulina E y inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M empieza a elevarse por allá el día 6, 7, y cuando tú le tomas ese marcador te das cuenta que el paciente está infectado, aunque él no sienta nada. Y le puedes tomar la prueba y también sale positiva. Y a los 10 días le salen las dos y están positivas. Luego la prueba molecular se hace negativa y la otra prueba sigue siendo positiva, pero otra vez no de IgM, sino de IgG. Entonces, hay pacientes que tienen coronavirus y no se dan cuenta, y no se darán cuenta en su vida. ¿Cómo uno hace para saber si esos pacientes estuvieron infectados o no? Hay que hacerle inmunoglobulina E para COVID. Entonces, esa inmunoglobulina E para COVID en pacientes asintomáticos, si está elevada, te dice que esos pacientes tuvieron el COVID y que no se dieron cuenta que lo tenían. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. O sea, los asintomáticos, los pacientes infectados asintomáticos, porque no hay manera de hacerle la prueba a todos, y en Colombia le hacen las pruebas a poquitos. Entonces, a veces le hacen la prueba a un grupo de pacientes y resulta que por allá a los 15 días que sale la prueba. Entonces, cuando ya viene la prueba, que sale positiva, el paciente ya está bien y ya pasó a una fase de recuperación. Ok, Doc, perfecto. Nos pregunta Jorge, gracias Jorge por su participación, excelente. ¿El desarrollo de la coagulación intravascular diseminada en pacientes hospitalizados se ha relacionado principalmente con el daño endotelial o es con los estados de estasia venosa al estar en cama en un estado de inmovilidad prolongado? Bueno, lo que pasa es que la infección que hace el virus produce, cuando llega, por ejemplo, al pulmón, el virus entra por el receptor del endotelio. Ustedes ven cómo además de eso, daña las células del pulmón que están en los alvéolos. Esto genera a veces una respuesta exagerada porque recluta una cantidad de moléculas y de células que llegan ahí tratando de ayudar, macrófagos, neutrófilos, linfocitos un poquito más tarde, que empiezan a tratar de generar una respuesta agresiva contra el virus. Esto hace que se liberen una cantidad de sustancias que son irritativas y dañinas para la célula. Y esto genera toda una respuesta inflamatoria local que luego hace que sigan llegando una cantidad de células, y células se liberan una cantidad de sustancias que se llaman citoquinas, se genera una gran inflamación dentro del pulmón. Luego se activa la cascada de complementos C3, C4, que hace que se produzca más inflamación. Luego vienen las plaquetas, viene la coagulación, y todo esto termina en una especie de lesión microvascular trombótica, muy parecido a las otras cosas que se generan por ejemplo, en otro tipo de patologías, en sepsis, en fin, en otro tipo de patologías, y que los pacientes terminan en una cosa que se llama coagulación intravascular diseminada. Acá sí va a haber una patología, porque se ha visto que muchas de estas personas tenían microtrombosis, ¿verdad? Entonces, y se ha visto que muchas de estas personas pueden tener trombosis del lado arterial y también trombosis del lado venoso, con tromboembolismos pulmonares, que pueden matar a este tipo de pacientes. O sea, definitivamente, eso que empieza como una inflamación en el pulmón puede generarse como un proceso trombótico, microtrombótico en el riñón, en el pulmón, con un componente inflamatorio muy grande, llevando a todas esas lesiones que nosotros vemos en los TAC de vidrio esmerilado y esa cantidad de cosas con infiltrados bilaterales que tienen los pacientes. Eso se puede hacer. Ok, Doc, gracias. ¿Cómo puede una persona diabética, hipertensa y con insuficiencia renal aguda salvarse del COVID si llega a infectarse? Pues lo que pasa es que no hay un protocolo, o sea, no hay un protocolo realmente o sea, un protocolo aprobado para ese tipo de pacientes. Lo que hay hoy en día, si el paciente está en diálisis, las unidades renales tienen protocolos de cómo tratar a ese tipo de pacientes, a qué hora dializarlo, en qué turno dializarlo, con qué jefe dializarlo, ponerlo el otro. Eso ya está establecido en los protocolos para pacientes en diálisis. Si el paciente se está dializando a nivel peritoneal o si tiene hemodiálisis en casa.
sea, depende cuál sea la manera como se esté dializando el paciente. O sea, cómo le estén haciendo la terapia. Eso es bien importante. Ahora, si el paciente está prediálisis, no ha entrado a diálisis, está en un programa de salud renal, por decirlo así, y se está viendo, igual no hay ningún otro protocolo. Si el paciente se hospitaliza, lo que había es que optimizarle el funcionamiento del riñón, hidratarlo bien, normalizarle su glicemia, ponerle antibióticos, ¿eh? Y todo eso tendiente a que el paciente pueda pasar el vendaval sin ningún problema. Pero es posible que por las bajas defensas que el paciente tenga, la respuesta al tratamiento sea muy débil, muy lenta, generando complicaciones que lo lleven a una unidad de cuidado intensivo. Ok, Doc, veo personas, de pronto Adriana, si quiere direccionarnos ya ahorita en unos minuticos. Carlos, por favor, nos deja los teléfonos. Yo pienso, doctor, que si ya pensó si nos puede dar algunas consultas esta semana que viene, podríamos dar Listo, tengo un poquito enredado la cosa, pero cómo no, Claudia, nos sacrificamos un poquito y ayudamos, porque sabemos que hay mucha gente que no podemos atenderlo a todos por aquí. Correcto. Listo, sí. Listo, entonces ya Carlos ahorita nos deja los números telefónicos a donde nos pueden solicitar la cita gratuita con el doctor, y lo otro sería que para confirmarles que de hoy en 8, continuando con el tema de diabetes y coronavirus, vamos a dar unos consejos nutricionales muy importantes para terminar de ayudar a estos pacientes que han estado muy atentos en estas 3 últimas conferencias. Y queremos entonces regalarles consejitos nutricionales. De hoy en 8 vamos a tener ese aporte para todos ustedes. Otra pregunta acá, doctor. Dice, quisiera preguntarle a usted qué opina si un paciente que lleva una dieta vegetariana desde hace años, que sabemos que se les baja el hierro a pesar de comer alimentos o suplementos con hierro y ácido fólico y vitamina B12, podemos ayudarle con qué medicamentos naturales para evitar el COVID, además de mantener su sistema inmune arriba? ¿Con qué más le podemos ayudar? Bueno, realmente no se ha visto que los pacientes vegetarianos, no hay ningún artículo, ¿verdad?, que diga que los pacientes vegetarianos tengan más riesgo ni de COVID ni de otro tipo de infecciones. O sea, no hay realmente estudios que digan que los pacientes vegetarianos tengan más problemas de infección. Al contrario, lo que se ha visto es que los pacientes vegetarianos están menos inmunosuprimidos que los pacientes que comen carne y realmente tienen una respuesta celular mejor. Ahora, hay mucho que se ha escrito sobre pacientes vegetarianos con la vitamina B12, pero tampoco yo he visto en mi experiencia personas que nunca en su vida han comido carne. Yo he visto familias enteras y las he visto crecer y les he hecho seguimiento a 30 años. He visto personas que tienen 35 años y nunca han consumido una dieta vegetariana y son pacientes muy saludables. Es más, ni siquiera se infectan realmente. Entonces, eso es más un mito realmente que realidad. Lo que tú tienes es que mirar cómo tú puedes, a través de tu dieta, buscar cuáles son los elementos que te faltan y que están en la naturaleza, para tratar de hacer una estructura de proteínas, mirar qué cosas te faltan de zinc, de molibdeno, de selenio, y buscar las cosas donde eso están y consumirlas en tu dieta. O sea, hacer una dieta un poquito más integral, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer. O sea, es recibir una dieta vegetariana integral. Eso es lo que hay que hacer. Muchas de las personas tienen una dieta o vegetariana o lacto-vegetariana, pero yo conozco estudios en Estados Unidos, en universidades en Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Loma Linda, en California, en Riverside, donde hay gente que son vegetarianos estrictos y tienen 90 años y nunca han tenido ese tipo de cosas. Es más, se han hecho estudios con ese tipo de pacientes y se han encontrado que tienen menos cáncer, viven 10 años más y tienen una cantidad de cosas que no tienen las otras personas. Entonces, pero no he visto ningún trabajo de investigación que diga que los pacientes vegetarianos son susceptibles a infectarse. Realmente no. Realmente no hemos visto eso. Aunque hipotéticamente, aunque uno pueda teóricamente decir que si no tiene esto, que si no tiene lo otro, no. Realmente yo veo que los pacientes vegetarianos tienen niveles de hierro, tienen normales, realmente normales. Algunos se han encontrado con una deficiencia de vitamina B12, pero no. Sí, de todas maneras, en la charla el próximo domingo vamos a comentar acerca de algunos suplementos que
pueden servir para subir el sistema inmunológico, así como algunos suplementos proteicos que pueden servir para las dietas de los pacientes con hipertensión y diabetes. Entonces, en la próxima charla vamos a hablar acerca de eso. Una cosa que a mí se me va acabando el tiempo, yo tengo que salir de aquí para el hospital ahorita. Esa era la última pregunta, las otras ya las tenemos ya para que las hagan por interno, entonces en pantalla están los teléfonos de las personas las 5 primeras personas que nos escriban a esos números telefónicos, pues pueden acceder a una consulta que el doctor muy amablemente les va a hacer y va a ser agendada en la semana entrante, entonces nos pueden dejar ahí los mensajes y los agendamos con el doctor. Se quedan algunas preguntas sin responder, entonces pienso que si ya son muy puntuales y personales, la podemos hacer ahí con el doctor ya en una consulta previamente agendada. Les agradecemos muchísimo la asistencia, la participación y nos vemos entonces de hoy en 8. Gracias, doctor, por su tiempo, por toda la conferencia. De nada, con gusto. Aquí estaremos ayudándole a ampliar un poco el conocimiento de este tipo de enfermedades que pueden ayudarnos a vivir mejor. Dios les guarde a todos. Exacto, recuerden que es mejor prevenir que curar, así que el domingo nos vemos con la dieta y los suplementos. Buena tarde para todos. Se acabó ya. Recuerden, ahí están los números en pantalla para que nos hagan las solicitudes de las citas para preguntas ya más personales con el doctor. En pantalla quedaron los números. El ojo acá, más que todo, que con antiguos. Ciérralo.